Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con la exposición de tu palabra, a través de tu Hijo amado como mi único abogado, mediador e intercesor, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me dé el discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, en el inicio de esta meditación, reciban todos el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor, que tiene la responsabilidad de poder compartir con cada uno de ustedes algo más de la Sagrada Escritura. Con el tema de hoy concluimos la meditación del libro profético por excelencia, como es el Apocalipsis. Hemos estado desarrollando 42 temas, detallando, creo, lo más importante de cada capítulo, esperando que haya sido de bendición para alguien que, por supuesto, la verdad siempre es impopular y es una pequeña minoría los que aceptan estas verdades. Estamos estudiando y comparando el Apocalipsis pasaje con pasaje, siguiendo el método de estudio que hallamos en Isaías capítulo 28, verso 10, que nos dice mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Así hemos estado meditando, no tan solamente este libro profético por excelencia como es el Apocalipsis, sino en todos los estudios que nuestro Padre Celestial nos ha permitido poder compartir a través de estos temas y de los anteriores temas que tenemos en nuestro canal de YouTube. Lo hemos estado meditando sin seguir corrientes de nadie, sin seguir interpretaciones de nadie, intentando simplemente que fuera la misma palabra quien respondiera a esas mismas inquietudes que hallamos en la misma Escritura. Y como estuvimos mencionando en nuestro anterior tema relacionado con la Nueva Jerusalén, en esa Nueva Jerusalén no entrará ningún inmundo, nadie que esté haciendo cosas abominables y que sea mentiroso. Apocalipsis capítulo 21, verso 27, así nos lo indica, hermano y hermana. Y por lo tanto, debiéramos considerar para poder valorar cuál es esa decisión que cada uno de nosotros debemos tomar para poder estar dentro de esa Nueva Jerusalén, ya que en ella, repito, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Por lo tanto, para ver dónde estamos ubicados cada uno de nosotros, o a nivel personal, debiéramos considerar, hermano y hermana, que la Escritura, lo que usted conoce como Escritura, fue dejada al pueblo hebreo. La Escritura fue dejada al pueblo hebreo, no a un pueblo católico, no a un habitante cualquiera, no fue dejada a ninguna iglesia, a ninguna keila, a ninguna congregación, a ninguna asamblea. La Escritura fue dejada al pueblo hebreo. Y ese pueblo hebreo, tal como lo llamamos tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, guardaba la ley,
guardaba los 10 mandamientos, o al menos se les había dado la orden para ser obedientes y guardar los 10 mandamientos. En esos 10 mandamientos está el mandamiento más pisoteado, el mandamiento más despreciado por toda la humanidad, como es el cuarto, que dice: acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque Shabbat significa reposo. Acuérdate, en otras palabras, del día de sábado para santificarlo. El pueblo hebreo, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, seguía guardando las fiestas solemnes de Yahweh, tal como Saúl, Pablo, así las guardaba y así las enseñaba, como hallamos, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y el pueblo hebreo no era trinitario. El pueblo hebreo no era trinitario. Pero a pesar de estas grandes verdades que se les dio al pueblo de Israel, se les dio el plan de la redención, no tan solamente en el Nuevo, en el Viejo Testamento inclusive, todo se le dio a ellos. El orgullo nacional, por pretender ser salvos, por ser parte de ese pueblo escogido, por ser parte de esa nación escogida, fueron peores enemigos del plan de la salvación. Fueron los peores enemigos, hermano y hermana, del plan de la salvación. No tan solamente en el Viejo, sino en el Nuevo Testamento, así lo hallamos. Los peores enemigos de la verdad fueron siempre aquel pueblo que había sido escogido para ser una luz en un mundo en tinieblas. Tenemos el caso del primer mártir, Esteban. ¿En manos de quién murió? ¿De los romanos? ¿Por los gentiles? No, por el mismo pueblo de Israel, porque no podían soportar el testimonio de Esteban. Y ese testimonio de Esteban fue lo que le llevó a ser el primer mártir de nuestra era. Tenemos también varios pasajes en el libro de Hechos donde nos narran todas las vicisitudes que tuvo que sufrir Saúl precisamente en manos de los judíos. Saúl no fue perseguido por los romanos, no, Saúl no fue perseguido por los romanos. Saúl fue perseguido por el mismo pueblo judío, hermano y hermana, que tampoco podían soportar ese testimonio, esa enseñanza tan clara y tan profunda que hacía Saúl, Pablo, con relación al Mesías que había venido y que fue el mismo pueblo de Israel quien le dio la orden a Pilato, la imposición para que Pilato firmara la sentencia de muerte. Por lo tanto, vemos, hermano y hermana, que a pesar del orgullo nacional de pretender ser judío, la Escritura me dice algo que también muchos pasan de alto. Por ejemplo, en esas bienaventuranzas que hallamos en las Buenas Nuevas de Mateo, capítulo 5, versos 11 y 12, leemos lo siguiente: bienaventurados, dichosos, gozosos, felices, bendecidos sois cuando por mi causa, está hablando la majestad del cielo, está hablando el mismo Creador, el mismo Redentor, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. En otras palabras, hermano y hermana, hay una bendición cuando por causa de la verdad seamos vituperados y seamos perseguidos. Así lo indica la misma Escritura.
Esteban fue bendecido porque fue perseguido. Saúl fue bendecido porque también fue perseguido y vituperado, calumniado por estar defendiendo la verdad. Y en el verso 12 de estas bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Quiénes persiguieron en la antigüedad a los profetas? ¿Quiénes? ¿El pueblo gentil o el pueblo judío? El pueblo judío, hermano y hermana. El pueblo judío, lamentablemente, siempre fueron los peores enemigos de la verdad, porque ellos debían de haber sido la luz que alumbraba en este mundo en tinieblas, pero prefirieron seguir en las tinieblas, seguir la corriente popular de sus tiempos y no ir en contra de esa misma corriente, porque no quisieron tampoco ser diferentes a las demás naciones que habían alrededor de ellos. Veamos Lucas capítulo 6, verso 26. Lucas capítulo 6, verso 26 nos dice: ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Es curioso, la gran mayoría de dirigentes solamente pretenden que la gente hable bien de ellos. No están mencionando la verdad, no están por lo tanto enseñando la verdad, no viven la verdad, no proclaman la verdad y por lo tanto, al no proclamar la verdad, ellos buscan que las personas hablen bien de ellos. Pero la Escritura me dice algo más al respecto con relación a esta clase de personas. ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas! Entonces, ¿quiénes son esas personas que desean que el mundo hable bien de ellos? ¿Quiénes son? Falsos profetas. Porque el verdadero profeta no está esperando que la gente hable bien de él, porque la verdad es impopular. Saúl dijo: me he convertido en vuestro enemigo por deciros la verdad. El decir la verdad conlleva eso, hermano y hermana. El decir la verdad crea una enemistad con aquel que no desea aceptar la verdad y se convierte en enemigo tuyo. Pero la Escritura me indica: ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas! ¿Qué hacía el pueblo de Israel antes con los falsos profetas? Se hablaban de bien. ¡Qué lindo predicó este profeta! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso mensaje!, ¿verdad? Si hubiera puesto el dedo en la llaga como Juan el Bautista o como Elías en el Monte Carmelo, cuán diferente hubiera sido la reacción de muchos al escuchar un mensaje de reavivamiento, un mensaje de reforma, un mensaje de arrepentimiento, en lugar de estar escuchando fábulas que te llevan a seguir durmiendo plácidamente el sueño de la muerte. Y Saúl, en su carta a los hermanos de Filipo, en el capítulo 1, verso 29, nos dice lo siguiente, hermano y hermana, en su parte final: sino también que padezcáis por él. Filipenses capítulo 1, verso 29, en la parte final de este pasaje dice: sino también que padezcáis por él. Pero lamentablemente los dirigentes modernos
ni siquiera piensan en padecer por causa de la verdad. Todo es presentar un evangelio light, todo es presentar un evangelio de paz. No te preocupes, Dios es amor, Dios conoce lo que hay en tu corazón. No te preocupes, somos pecadores y vamos a seguir pecando hasta que termine nuestro tiempo de gracia, y lamentablemente cuando termine el tiempo de gracia estarán perdidos por seguir siendo pecadores. Los hebraístas, por el mero hecho de decir, no, ya salimos del cristianismo, ya estamos dentro de las raíces hebreas, pero no hablan de persecución, no quieren padecer por causa de la verdad. Siguen viviendo un evangelio de prosperidad, siguen viviendo un evangelio de paz, cuando la Escritura me indica que también debemos padecer por él. Y nos sigue diciendo, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12 nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en el Mesías Yahshua padecerán persecución. Dígame usted, hermano y hermana, ¿qué pastor está mencionando de que vamos a ser perseguidos o que vamos a estar pasando por esa persecución? ¿Qué pastor? ¿Qué dirigente de iglesia? ¿Qué rabino? ¿Qué moré? ¿Qué roé está diciendo a sus feligreses, prepárense porque vamos a tener que padecer esa gran persecución final? ¿Quién está advirtiendo a sus feligreses con relación a este tiempo que se nos avecina y que se nos está echando encima sin poder remediarlo, porque deben cumplirse las profecías predichas para este tiempo del fin? La gran mayoría de dirigentes cristianos y no cristianos, y cuando digo no cristianos incluyo la perspectiva hebrea en todos los sentidos, están hablando de un mensaje de paz y de seguridad, de un evangelio de prosperidad, aparentando ser, pero en realidad no son, porque la Escritura me indica todo lo contrario, mi querido hermano y hermana. La Escritura me indica todo lo contrario. Si realmente decimos que somos seguidores del Maestro de Galilea, y realmente una cosa es decir que somos y otra cosa es ser, y esa es la diferencia, la gran mayoría dice, no, yo soy cristiano, pero ¿qué carácter tienes? ¿A qué Cristo representas? ¿Entendemos? El que dice, no, yo soy mesiánico, está bien. ¿Cuál es el carácter que tú representas? ¿Estás representando al verdadero Mesías, al Hijo de Elohim, al Redentor del mundo? Porque una cosa es decir y otra cosa es ser. Y por sus frutos los conoceréis. ¿Entendemos, hermano y hermana? Por otra parte, el pueblo gentil hoy, ese gentil moderno de hoy, ese cristianismo de hoy, ese católico de hoy, tienen puntos comunes de doctrina en los cuales están unidos todos con la Babilonia la Grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra, y al tener puntos comunes de doctrina con Roma, están despreciando esas palabras que pronunció la misma majestad del cielo en aquella conversación que tuvo con la mujer samaritana junto al pozo. Juan capítulo 4, verso 22 nos dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos,
porque la salvación viene de los judíos. No que los judíos tengan poder para salvar a alguien, no, hermano y hermana. Porque la salvación viene de los judíos, la salvación viene por el mensaje dado al pueblo judío, por el mensaje dado al pueblo de Israel. Y en ese contexto general, de ese mensaje dado al pueblo de Israel, los israelitas, los judíos, no eran trinitarios, tampoco eran unicitarios, porque había el Padre y el Hijo, dos, no uno, dos, tampoco tres, dos. El pueblo israelita, el pueblo hebreo, no eran ni unicitarios ni trinitarios, creían en la deidad del Padre y del Hijo. El pueblo de Israel guardaba el Shabbat, el día de reposo. Pero hoy, el gentil moderno, el católico, el cristianismo moderno, están guardando la Trinidad, tres dioses en uno, impuestos por Roma, lo mismo que el domingo, primer día de la semana, impuesto por Roma, creyendo en una inmortalidad del alma, impuesto también por Roma, y cómo no, despreciando las fiestas solemnes, y en lugar de estar guardando, celebrando las fiestas solemnes de Yahweh, que son sus tiempos de acuerdo a Levítico capítulo 23, están celebrando fiestas paganas que no tienen nada que ver con el plan de la salvación, sino todo lo contrario, fiestas paganas impuestas por Roma para seguir engañando a los incautos, entre otras, la Navidad. Nuestro Redentor nunca pudo haber nacido un 25 de diciembre en el hemisferio norte, porque es pleno invierno y en Israel nieva también. El día 1 de enero no es el primer día del año bíblico. El año bíblico comenzaba en la luna nueva posterior al equinoccio vernal del 20-21 de marzo, es decir, en plena primavera del hemisferio norte. Tantos errores que la Iglesia de Roma ha impuesto y que el mundo celebra y que el gentil moderno hoy, el cristiano juntamente con el católico, teniendo puntos comunes de doctrina, están unidos con ellos. Y también los nombres blasfemos de Jehová, Jesús, Dios, Señor, Cristo, impuestos por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, y de ahí el llamado: salid de ella, pueblo mío, salid de todas las confusiones que la Iglesia Católica ha impuesto en el mundo entero. Por lo tanto, en la Nueva Jerusalén no entrará ningún pecador no arrepentido. En la Nueva Jerusalén no entrará ningún pecador no arrepentido, porque un pecador no arrepentido es aquel que, como hemos mencionado antes, en el capítulo 21, verso 27 nos dice: no entrará en ella, no entrará en la Nueva Jerusalén ninguna cosa inmunda, ninguna persona inmunda, ninguna persona trinitaria del tiempo del fin, ninguna persona que siga guardando el domingo en el tiempo del fin, porque recibirá la marca de la bestia y con ella alguna de las 7 postreras plagas que serán derramadas
sobre aquellos que tengan la marca de la bestia y o adoren a su imagen. En la Nueva Jerusalén no entra nadie que en este tiempo del fin siga despreciando las fiestas solemnes de Yahweh, crea en la inmortalidad del alma y al mismo tiempo siga mencionando los nombres blasfemos, porque es inmundicia y es una abominación y hacen mentira, porque el pueblo hebreo no se le dio a conocer ni Jehová, ni Jesús, ni Señor, ni Dios, ni Cristo, sino nombres en hebreo: Yahweh, Yahshua, Elohim, Mesías. ¿Entendemos, hermano y hermana? Por lo tanto, todas las promesas están condicionadas a nuestra respuesta, y nuestra respuesta la debemos hallar en un escrito está. Y precisamente hoy vamos a ultimar este capítulo o este libro profético por excelencia, como es el Apocalipsis, en su último capítulo, número 22. Y en el verso 1 nos dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Elohim y del Cordero. ¿Cuántos aparecen aquí? Trinitario, ¿cuántos aparecen aquí? Unicitario, tú que dices que el Padre es el Hijo y el Hijo es el mismo Padre, ¿cuántos aparecen aquí? 2. El trono del Elohim y del Cordero. 2. No 3, no 1, 2. Elohim y el Cordero. Verso 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida, hermano y hermana, el árbol de la vida. Ningún pecador ha podido comer de él, porque el árbol de la vida está en la Nueva Jerusalén. Seguir creyendo en la inmortalidad del alma es estar escuchando las mismas palabras que escuchó Eva en el Edén, cuando Satanás, usando a la serpiente, le dice: no morirás. Y a Eva le encantó mentir, pecar y seguir viviendo. Pero el árbol de la vida está en la Nueva Jerusalén, y ningún pecador ha podido comer de él, y por lo tanto, todo pecador, tú y yo, la paga del pecado es muerte, y somos mortales hasta que cuando venga Yahshua, aquellos justos sean transformados para poder contemplar y poder vivir junto a Él por toda la eternidad, y en esa Nueva Jerusalén poder participar del árbol de la vida y poder comer cada mes un fruto diferente, hermano y hermana. ¡Qué delicia! ¡Qué maravilla será! ¿Te imaginas? Aquí tardan 5 o 6 meses para que una fruta surja y modere. 5 o 6 meses. Allí no, allí cada mes en el árbol de la vida habrán 12 frutos diferentes al año, y las hojas de ese árbol serán para la sanidad de las naciones. Verso 3 y el verso 4 de Apocalipsis 22. Y no habrá más maldición, y el trono de Elohim, 1, y del Cordero, 2, estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Por qué? Porque tendrán el mismo carácter del Hijo. Tendrán sus nombres
escritos en su frente, que es el carácter, para que sean uno con Él, como Él, el Hijo, es uno con su Padre, para que se cumplan la oración de Juan 17, una oración maravillosa que te invito una vez más, hermano y hermana, a que puedas meditar en ella. Verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y Elohim, el Elohim de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Despreciar el Apocalipsis, no sentir deseos de estudiar el Apocalipsis, no sentir deseos de conocer el Apocalipsis, es despreciar las verdades para este tiempo del fin, mi querido hermano y hermana. De ahí la importancia, como hallamos en el verso 3 del capítulo 1 del Apocalipsis, bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las palabras escritas en este libro. De ahí la importancia, recalco una vez más, para que podamos sentir el deseo de escudriñar este libro profético por excelencia que nos lleva hasta el más allá, cuando los redimidos estarán viviendo por toda la eternidad en esa nueva Jerusalén, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva que será el hogar de los redimidos para poder adorar al Padre y al Cordero, como estamos viendo en todo el Apocalipsis y más concretamente en este último capítulo 22, donde los redimidos adorarán al Padre y al Cordero. Veamos el verso 7. Sexta bendición de las 7 que hallamos en el Apocalipsis. He aquí vengo pronto. Dichoso, feliz, gozoso, bendecido, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Todas las promesas, hermanos y hermanas, están condicionadas a la lectura y a la comprensión para poner en práctica en nuestra vida las palabras que hallamos en este libro profético del Apocalipsis. Repito una vez más, no estudiar el Apocalipsis es no entender el plan de la salvación. No estudiar el Apocalipsis por uno mismo, no se deje llevar por tantos cánticos de sirena. Usted debe doblar sus rodillas, debe orar y debe empezar a estudiar la Escritura, si no lo ha hecho, para no seguir esos cuentos de hadas que te llevan a la perdición y a la muerte, para que al ser humilde y pedir discernimiento a nuestro Padre Celestial, siguiendo los consejos que hallamos en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías capítulo 33, verso 3, es en esa condición, mi querido hermano y hermana, que debemos estudiar la Sagrada Escritura y más concretamente este libro profético por excelencia, como es el Apocalipsis, porque hay una bendición condicionada a todos aquellos que guardan las palabras de la profecía de este libro. ¿Entendemos, hermano y hermana? Verso 10 nos dice así: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No selles este libro significa que el libro del Apocalipsis es un libro que es revelado. No es un libro que está sellado, no es un libro que está cerrado, no es un libro que no se pueda comprender. En el inicio comienza la revelación de Yeshua que Elohim le dio. El Apocalipsis lleva también como título revelación. Si es revelación,
es decir, que es un libro que es revelado. Sus símbolos están revelados cuando estudiamos y comparamos con otro libro profético como es el libro de Daniel, que también tiene símbolos. Entonces, el Apocalipsis es un libro revelado y comienza con la revelación de Yeshua que Elohim le dio y termina también con lo mismo. No selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis está abierto, está revelado, está ahí para que tú y yo, hermano y hermana, podamos sentir deseos de escudriñarlo para poder entender el plan de la salvación y permitir que por la gracia de Yeshua, morando en nosotros, transforme nuestra vieja naturaleza carnal, heredada y cultivada, nos permita abandonar toda mundanalidad, y cuando digo mundanalidad me refiero también no solamente a las cosas del mundo que tanto nos ha podido gustar anteriormente, sino también a que podamos tener fuerza de voluntad para eliminar todos esos alimentos que sabemos no son buenos para nuestro cuerpo. Y ahí sí que falta dominio propio. Ahí falta oración, humildad, discernimiento, porque no todo es oro lo que reluce dentro del movimiento hebreo, hermano y hermana. No todo es oro lo que reluce dentro de la perspectiva hebrea, porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La historia se repite. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que pasó. No hay nada nuevo debajo del sol y por lo tanto, tanto en el cristianismo, el gentil moderno de hoy día, como dentro del pueblo judío, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, porque la historia siempre se repite. Y en el verso 11 hay una advertencia despreciada por muchos, que presumen ser lo que no son. Una advertencia porque cuando estudiamos este pasaje nos damos cuenta que llegará un momento, y nadie sabe cuándo, repito una vez más, me da un infarto ahora mismo, morí, mi tiempo de gracia terminó, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Mi tiempo de gracia terminó, y si terminé en pecado, la paga del pecado es muerte, pero si terminó mi vida por la gracia de Yeshua morando en mí, siendo totalmente obediente, entonces la salvación está garantizada. Porque ya no hay una nueva oportunidad, hermano y hermana. No habrá otra segunda oportunidad, ni tercera, ni cuarta. No, hermano y hermana. Hoy es el día aceptable. Hoy que escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba. Nos dice la misma escritura, hermano y hermana que me escucha. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, siga inmundo todavía. Pero el que es justo, justifíquese todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. El tiempo de gracia pronto va a terminar para todos, y el Apocalipsis comienza y termina con una advertencia. Una advertencia que lamentablemente es despreciada por muchos, y sobre todo por aquellos que presumen haber salido de los engaños que dicen del cristianismo y estar ahora dentro de las raíces hebreas,
Y es peor. Y es peor. Porque muchos dicen, pero no son. Como hallamos también en Apocalipsis capítulo 2, verso 9, que leemos a continuación. Apocalipsis capítulo 2, verso 9 nos dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Cuidado, no está hablando de cristianos, no está hablando de gentiles, está hablando de supuestos judíos, está hablando a los supuestos israelitas, a los supuestos hebreos, que dicen ser judíos, que dicen estar ahora en las perspectivas hebreas, que dicen que están ahora dentro de las raíces hebreas, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y en el capítulo 3, verso 9, dice que mienten. Mienten. Pero el incauto, el que no estudia la Escritura, escucha esas palabras, queda embelesado, queda entusiasmado, queda totalmente hipnotizado y siguen a esos mentirosos que pretenden ser judíos y son sinagoga de Satanás y que al mismo tiempo mienten, hermano y hermana. Verso 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Las promesas son todas condicionadas. Él vendrá ahora a recompensar a los vencedores, para recompensar a cada uno según sea su obra. La parábola de las 10 vírgenes: 5 entraron y 5 se quedaron afuera. La parábola de los talentos: aquel que teniendo un talento no lo puso a trabajar, se quedó afuera. ¿Y cuántas personas hay que teniendo talentos no los ponen a trabajar? ¿Qué sucederá con ellos? Se quedarán afuera. Porque el Hijo del Hombre vendrá a recompensar a cada uno según sea su obra. Al que no ha hecho nada, no podrá recibir nada porque no hizo nada. Estuvo en este mundo chupando, comiendo, viviendo, pero no hizo nada y no trajo intereses a la causa del Maestro de Galilea. El Hijo del Hombre vendrá a recompensar a cada uno según sea su obra, y es una advertencia, un llamado, hermano y hermana, para que podamos decidir qué hacer con nuestra vida en este tiempo del fin. Y nos confirma en el verso 13 quién es el que habla. El primero y el último, el principio y el fin. Al principio y al fin se identifica con lo que es. Yeshua es el Aleph y el Taf, el primero y el último, el principio y el fin. No hay nadie más, hermano y hermana. No hay un tercer Dios para nada. No hay un Espíritu Santo de una tercera persona, de una deidad que no existe. Solamente el Padre y el Hijo. El Hijo es el principio y el fin, el primero y el último. Es el mismo que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. 2, Padre e Hijo, no 1, no 3, solamente 2, hermanos y hermanas. Y precisamente en la Nueva Jerusalén,
entrarán solamente aquellos que crean en una deidad compuesta por el Padre y por el Hijo. Verso 14. Dichosos, gozosos, bendecidos, bienaventurados. La Reina Valera dice, los que lavan sus ropas, pero la misma versión Reina Valera antigua dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Entendemos, hermanos y hermanas? Lavar la ropa significa también estar vestido con la justicia perfecta de Yeshua. Y la justicia perfecta de Yeshua no será puesta sobre un pecador no arrepentido que siga siendo pecador, sino que esa justicia perfecta de Yeshua, el blanco manto de su justicia, será puesto solamente en aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, habiendo sido antes tremendos pecadores, ahora han permitido que esa misma justicia transforme nuestra vieja naturaleza carnal, heredada y pecaminosa, y nos haga nuevas criaturas para poder vivir junto a Él por toda la eternidad. ¿Entendemos? Dichosos los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas en la santa ciudad. ¿Qué ciudad? La Nueva Jerusalén. Verso 15 de Apocalipsis 22. Mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes son esos perros? ¿Quiénes son? Los que no dicen nada. Los perros son los que no dicen nada. Esos perros, esos que no hacen nada, esos que no se dedican a nada. El perro, ¿cuál es la misión del perro? Está sentado, durmiendo todo el día, si viene alguien ladra. No hacen nada, no sirven para nada, solamente para eso, con todos mis respetos. Pero la Escritura me indica más, los perros no está hablando de perros, de animales perros, no. Está hablando de personas consideradas como perros. Estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, los que sigan adorando a sus keilas, a sus rabinos, a sus morés, a sus roés, a sus pastores, a sus iglesias, a sus ministerios. Idolatría, porque no debemos seguir a nadie. Maldito el varón que confía en el hombre. Tenemos la Escritura y aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es a Él a quien tenemos que seguir y no al hombre, hermano y hermana. No me sigan a mí si no quieren, hermano y hermana, pero estudien la Sagrada Escritura. Estudien por ustedes mismos, para que puedan salir de los engaños tanto del cristianismo como también de las raíces hebreas que son tal para cual. Tal para cual. En un lado hay engaño y en las raíces hebreas es peor, porque sucede como antaño. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. De ahí la importancia de estudiar la Sagrada Escritura por uno mismo, para no estar idolatrando a ningún rabino, a ningún moré, a ningún roé, a ninguna congregación, a ningún ministerio, porque eso es idolatría. Y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Cuántos mentirosos hay? ¿Cuántos mentirosos hay? ¿Cuántas personas presumen ser lo que no son y por lo tanto son mentirosos? Verso 17. La última invitación, el último llamado. Y el Espíritu y la esposa dicen, el Espíritu, Yeshua. La esposa, ¿quiénes son?
los que estarán dentro de la Nueva Jerusalén dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La invitación está hecha, hermano y hermana. La invitación está hecha. El último llamado está hecho, hermano y hermana. El que tenga oído para oír, oiga. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La invitación está hecha, hermano y hermana. Perderla será perder esa invitación y ser lanzado en el lago que arderá con fuego y azufre después del milenio, que será la muerte segunda. Aceptemos ese llamado, aceptemos esa invitación, hermano y hermana, para poder acudir a la fuente de agua de vida que el mismo Yeshua está dispuesto a concedernos para poder vivir junto a Él por toda la eternidad. Y una advertencia para concluir este libro profético por excelencia, la hallamos en los versos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Elohim traerá sobre él las plagas, las 7 postreras plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Una advertencia, hermano y hermana, una advertencia para este tiempo del fin. Concluyo con el libro de Apocalipsis recordando que ningún trinitario, ninguno que desprecie las fiestas solemnes de Yahweh, nadie que reciba la marca de la bestia cuando sea impuesto el domingo a nivel mundial en forma obligatoria, y todos aquellos que sigan pronunciando los nombres blasfemos, abominables de Jehová, Jesús, Señor, Dios, Cristo, en este tiempo del fin, después de haber escuchado la verdad y seguir despreciándola por los panes y los peces, nadie entrará en esa nueva Jerusalén, mi querido hermano y hermana, porque hallamos en el verso 27 del capítulo 21 de Apocalipsis que ningún inmundo, nadie que hace abominación y mentira entrarán en ella, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Entendemos? Debemos tomar decisiones, hermano y hermana. Es hora de tomar decisiones en nuestra vida. Si realmente valoramos nuestra salvación, si realmente pensamos y valoramos todo lo que el Padre y el Hijo hicieron por ti y por mí, debemos valorar nuestra salvación y debemos tomar decisiones concretas, definidas, si queremos estar entre los redimidos. ¿No crees, hermano y hermana, que la invitación está hecha? ¿Aceptaremos esa invitación? ¿O seguiremos teniendo cosas inmundas, practicando cosas abominables, nombres blasfemos impuestos por Roma? ¿Seguiremos siendo trinitarios, despreciando las fiestas solemnes de Yahweh, guardando el domingo primer día de la semana en lugar del Shabbat, y seguir creyendo en ese primer sermón de la inmortalidad que trajo el pecado en el mismo jardín del Edén? ¿Crees que vale la pena tu salvación? Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar este tema. Dejo todo en tus manos, Padre, para que sea de bendición conforme a tu voluntad.
En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta mañana.